Amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Los saluda Jorge Castillo, abogado laboralista, capacitador de Gaceta Laboral. Estamos hoy día aquí reunidos para invitarlos, proponerles esta guía completa de las obligaciones laborales sujetas a fiscalización de la SUNAFIL. Tenemos un programa muy ambicioso. Bueno, en Gaceta Laboral siempre tenemos esa ambición de plantearnos retos y superarnos a nosotros mismos. Hace algunos años dictamos un curso parecido que en ese momento habíamos detectado 50 principales obligaciones. Pero bueno, ni yo ni felizmente Gaceta Laboral nos quedamos dormidos en nuestros laureles y nos imponemos nuevos retos. El reto es que en esta guía que les voy a exponer hoy día puedan entender, captar, y estoy seguro que se entusiasmarán tanto como yo respecto de el motivo de el seminario. Vamos a ver las 70 principales obligaciones laborales desde la perspectiva de la implementación de las obligaciones sujetas a fiscalización de la SUNAFIL. Es decir, tenemos una perspectiva muy operativa. Debo agradecer, como siempre, a Gaceta Laboral, que acoge estas iniciativas. Me proponen también, o sea, las iniciativas vienen tanto de Gaceta como de mi parte, y bueno, tenemos el reto de plantear un seminario, un curso taller totalmente actualizado, donde desarrollaremos las 70 principales obligaciones laborales, obligaciones tanto de carácter sustantivo, sobre todo las referidas al cumplimiento de obligaciones que entrañan derechos de los trabajadores, y obligaciones también de carácter formal, comunicaciones, exhibiciones, registros, entrega de documentación. Vamos a ver todas estas obligaciones referidas a todo el sector privado, independientemente de que sean del régimen general o de los regímenes laborales especiales, en la medida en que lo que vamos a ver son obligaciones generales para todo el sector privado y con la perspectiva de esta operatividad, de no solo conocer las 70 principales obligaciones, sino poder cumplir con ellas a cabalidad, que implica cuestiones de fondo, de forma y de tiempo, de tal manera que evitemos las contingencias con la SUNAFIL. Y nos servirá para auditar el cumplimiento de las obligaciones que tenemos como empleadores. En verdad, esto se constituye como una guía de actuación que todo profesional relacionado con el ámbito laboral puede utilizar como guía para auditar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los empleadores en el sector privado, sean tanto de el régimen general como de regímenes laborales especiales, en la medida en que estas obligaciones que vamos a desarrollar tienen un carácter general, abarca a todo el régimen o sistema laboral del sector privado. Ya más o menos me anticipaba esto. ¿A quién está dirigido este seminario? O como pretendo llamarlo yo por su operatividad, curso taller. El seminario está dirigido a abogados, contadores, administradores, jefes de personal o de recursos humanos, asesores especializados,
relacionistas industriales, así como todo profesional que está relacionado con el ámbito de las relaciones de trabajo y el cumplimiento de las obligaciones laborales. ¿Con qué objetivo? Nuestra meta es la siguiente: capacitar a cada uno de los participantes en el conocimiento y, sobre todo, el cumplimiento de las obligaciones laborales. Y esto es algo bastante importante. Digamos, ni Gaceta como organizador, ni yo como expositor, nos quedamos tranquilos con el solo hecho de plantear el conocimiento de un tema, sino que este conocimiento que ustedes logren del tema esté encaminado al cumplimiento de las obligaciones laborales. La experiencia particular mía en el ámbito profesional como abogado laboralista no solo es decir qué se debe cumplir, sino cómo se cumple. En mi trabajo, adicionalmente que tengo como capacitador, soy asesor de empresas, eh, instituciones, de todos los ámbitos de la actividad económica y social. Empresas de servicios, de comercio, de la industria, de actividades productivas, actividades extractivas, microempresas, pequeñas empresas, grandes empresas, y todas tienen una urgencia en el cumplimiento de las obligaciones laborales. Es por eso que la práctica profesional que tengo me indica cuáles son los problemas que hay en el cumplimiento de las obligaciones, que no solo es el conocimiento. La mayoría, estoy muy seguro que conocemos muchas de esas obligaciones. Tenemos noticia de esa obligación. La cuestión es romper la inercia, mover los engranajes institucionales que hay en cada empresa, cada institución, para poder cumplir con estas obligaciones. De eso se trata: conocer, informar, explicar, con la perspectiva de que cada participante esté en la condición y capacidad de dar cumplimiento de las obligaciones laborales. Y hemos dicho, son 70 obligaciones. Cubrimos todo el espectro del régimen obligacional laboral en el régimen privado. Y obviamente no las aglutinamos así una tras de otra. No, le damos un sistema. Obviamente son tantas las obligaciones y que apuntan a distintas situaciones que se dan en distintos momentos, que tenemos que darle un orden. Yo lo planteo casi como cuando escribo un artículo o un libro, donde no hago una pegatina de todas las obligaciones, sino planteo un sistema. Una forma de llamarlo también sería: no solo cumpla usted con las obligaciones laborales, sino cuente usted con un sistema para el cumplimiento de las obligaciones laborales. Tanto es así que les mencionaba que el esquema que les voy a plantear les va a servir también como guía cuando auditen ustedes una empresa en su actividad profesional. ¿Por qué? Porque no solo están todas las obligaciones laborales más importantes, tanto la importancia porque se cumple con un derecho, sino también con una obligación formal. Todas ellas les damos un sistema. Para ello tomamos en cuenta el inicio de la relación de trabajo
el desarrollo de la relación de trabajo, el fin de la relación de trabajo, sobre todo desde la perspectiva que permita el cumplimiento de las obligaciones. Vamos a dar las claves de el cumplimiento, no solo decirles tienen esta obligación, sino esta obligación se cumple de esta forma, a través de estos procedimientos, con la presentación de estos documentos, tomando las acciones siguientes. A eso apunta nuestro objetivo principal. Obligaciones que pueden estar dirigidas hacia el trabajador, hacia la administración de trabajo u otras instituciones, como la ONP, la AFP, la SUNAT, ¿no? Las obligaciones laborales son multidimensionales, ¿no es cierto? Pero quien se encarga de verificarlas es la administración de trabajo, más particularmente el sistema inspectivo laboral, que está encarnado en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL. De tal manera que la importancia que tiene este seminario es asegurar el cumplimiento de las obligaciones del empleador para así evitar las contingencias ante la inspección de trabajo y, de paso, mejorar la productividad de la empresa. No nos vamos a quedar en el hecho de decirles estas son las obligaciones, sino cómo hay que cumplirlas, de tal manera que ustedes eviten las contingencias y dirijan los esfuerzos institucionales no a estar, digamos, ya sobre la marcha cuando tenemos una visita inspectiva, una carta inductiva o un requerimiento formal, donde a veces ya es muy tarde. La productividad de la empresa radica en que sus esfuerzos estén dirigidos a la obtención del objeto social de cada empresa o institución, y no el hecho de ya estar en el plan de evitar el daño mayor, que es la multa, donde dejamos de hacer cosas que están dirigidas, que deberían estar dirigidas a la obtención del objeto social, cumpliendo sobre la marcha, apurados y a veces mal, y tenemos una multa encima. Y muchas veces, como veremos, son multas referidas a obligaciones que son insubsanables. Felizmente que la mayoría son subsanables, pero respecto de las que son insubsanables, igual tendremos una multa, sobre todo si no estamos en la capacidad de responder en el plazo que nos establece un requerimiento. No, la SUNAFIL no solo va a multar la cuestión de fondo, el derecho incumplido, la formalidad incumplida, el registro no hecho, la comunicación no efectuada, que es la obligación en sí misma, sino que el no cumplimiento del requerimiento en la forma y plazos establecidos por la autoridad inspectiva constituye una infracción a la actividad inspectiva en sí misma. Entonces, por más que cumpla con la cuestión de fondo, aunque sea tardíamente, ya, no me multan respecto de la comunicación, por ejemplo, de la liquidación de CTS. No me multan por no haber presentado el reglamento interno de trabajo a los trabajadores, salvo
estoy salvando como empleador la cuestión de fondo, pero lo que va a quedar es la no presentación o no cumplimiento del requerimiento en la fecha y forma indicada en la orden de inspección. Y eso, como les decía, califica como una falta o obstrucción al proceso inspectivo, y esa falta es insubsanable. Y eso es lo que queremos evitar. De tal manera que la importancia, insisto, radica en no solo el tomar conocimiento de las obligaciones, sino tener los instrumentos prácticos para el cumplimiento de ellas, evitar contingencias ante la inspección de trabajo y que la empresa, la institución, vaya hacia lo más importante, que es el cumplimiento de su objeto social. ¿Qué comprende nuestro seminario? Miren, les decía que no es una mera acumulación de 70 obligaciones. Tenemos que darle orden, si no resulta impracticable. No, el valor agregado que tiene, no solo el hecho de tener el enfoque que le estamos dando, sino que el sistema de las obligaciones laborales, que no está en la norma, porque la norma laboral es dispersa, el sistema lo estamos poniendo nosotros al crear esta presentación a través de módulos. Módulo 1, las obligaciones que se dan al inicio de la relación de trabajo. Módulo 2, las obligaciones referidas a remuneraciones y beneficios sociales. Módulo 3, obligaciones referidas a trabajadores con tratamiento especial. Módulo 4, las obligaciones referidas a las relaciones laborales. Módulo 5, las obligaciones vinculadas al desarrollo de la relación de trabajo. Módulo 6, todas las obligaciones referidas a jornada, horario de trabajo, trabajo en sobretiempo y los descansos remunerados. Módulo 7, las obligaciones referidas a las licencias a las que están obligadas las empresas. Módulo 8, registros, exhibiciones y comunicaciones. Esto es muy importante porque son muy dispersas. Algunas se desprenden de obligaciones sustantivas, otras son solamente formales en cuanto a comunicar o exhibir o registrar. Por eso es que aquí en este módulo 8 vamos a desarrollar la integridad de las obligaciones referidas a registros, exhibiciones y comunicaciones. Un módulo especial, el módulo 9, que lo hemos reservado para las obligaciones referidas a la seguridad y salud en el trabajo, que son muy complejas, muy diversas y que requieren un tratamiento específico. Por eso les hemos reservado el módulo número 9. Y el módulo número 10 son las obligaciones referidas a documentación laboral. ¿Cuál es la documentación? ¿Cómo elaborarlas? ¿A quién entregarlas? ¿Y en qué momentos? Bueno, esta es una exhibición en este momento o una exposición general de los módulos. Pero no nos quedamos en ello. Recordemos que esta sesión que tenemos hoy día, este encuentro con ustedes, es para brindarles una guía para el cumplimiento de las obligaciones. Este primer punto es
plantearle los módulos temáticos. Bien. Las 70 obligaciones están agrupadas sistemáticamente en estos 10 módulos. Ahora, veamos qué contiene cada módulo. Módulo 1. Las obligaciones referidas al inicio de la relación de trabajo. Comenzamos inclusive cuando todavía no hay relación de trabajo, que es cuando ofertamos un puesto de trabajo y que desde ahí ya nos supervisan, porque podemos caer en una convocatoria que conlleve un requerimiento que en la ley está determinado como discriminatorio. Entonces, nuestra primera obligación es la de no discriminar en las convocatorias. Veremos cuáles son las obligaciones y las pautas que deben seguir para que una oferta de trabajo vuestra no implique, no contenga medidas o pautas discriminatorias. El segundo punto, ya para iniciar la relación de trabajo, las obligaciones referidas a la formalización de los contratos. Veremos los distintos tipos de contratos laborales que hay y cada uno de ellos tiene distinto grado de formalidad. En algunos casos es la escrituralidad, en otros casos es la escrituralidad más la comunicación al ministerio o registro en el ministerio, y en algunos casos es esperarla o obtener la aprobación. Veremos las obligaciones referidas al registro, entendida como una parte de lo que es la planilla electrónica. La planilla electrónica contiene una parte estática, que es la parte registral, donde se registra el empleador y se registra al trabajador y todos los datos del trabajador. Luego veremos que ya hay una parte dinámica de la planilla, que es la planilla mensual. Cuarta obligación, emitir el boletín del sistema pensionario, que muchas veces lo olvidamos, sobre todo cuando se trata de un trabajador no solo nuevo para nosotros, sino nuevo en el mercado laboral. Aquel trabajador que todavía no se encuentra en un sistema pensionario y nosotros justo somos su primer empleo formal. El trabajador, para que decida ir a la ONP o a la AFP, tiene que contar con el boletín del sistema pensionario. Bien, podríamos decir, bueno, que eso se encargue el Estado de entregarlo o de informar. Pero la cuestión es que normativamente al empleador le han impuesto esa carga. El empleador es el obligado a entregar el boletín del sistema pensionario, que es la base sobre la cual el trabajador decide a cuál sistema ir. Luego tenemos la necesidad de la calificación del puesto. Veremos el tema tan importante que tiene ahora por las diferencias que ha establecido la jurisprudencia de la calificación del trabajador como puesto de confianza, como trabajador de dirección, como trabajador no sometido a fiscalización inmediata y directa, que influyen en las obligaciones restantes que tiene el empleador. Luego veremos este periodo que se da al inicio de la relación de trabajo, que condicionan las obligaciones que tenemos respecto de la estabilidad laboral, que es el periodo de prueba.
no solo veremos la cuestión conceptual, sino los aspectos operativos que implica el periodo de prueba y cómo manejarlo en ventaja del empleador. Nuestro segundo módulo, remuneraciones y beneficios sociales, comienza con la obligación de pago de la remuneración mínima vital. Porque enfocaremos la remuneración mínima vital no solo diciendo, porque eso lo conocemos todos, que es de 1.025 soles, sino cómo la remuneración mínima vital se establece como un derecho mínimo, como un piso mínimo al cual acceden determinado tipo de trabajadores. Veremos en qué casos se puede pagar menos de la remuneración mínima. Veremos la remuneración mínima para el caso de los comisionistas, de los destajeros, del trabajador minero. La remuneración mínima, cómo funciona respecto del trabajo nocturno. Cómo funciona respecto de la asignación familiar, de las aportaciones a la seguridad y previsión social. Nuestra siguiente obligación, la número 8, estará referida a la asignación familiar. No solo, fácil es decir, la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital. Bueno, ¿cómo la pagas? ¿Qué sucede cuando el trabajador falta? ¿Qué sucede cuando el trabajador está en un periodo de incapacidad? ¿Qué sucede con la asignación familiar respecto del periodo vacacional? Ah, ahí es donde veremos las claves para el cumplimiento de la obligación referida a este beneficio. Luego, las obligaciones referidas al pago de la remuneración, que están referidas a cuándo, cómo, que es a través de qué medio pagar las remuneraciones. Veremos el pago a través de terceros, que implica la figura de los poderes y tipos de poderes. Veremos la obligación referida a la bancarización, el tema de la intangibilidad de las remuneraciones, donde el empleador es el depositario de obligaciones que guardan, que custodian la remuneración desde esta perspectiva de la intangibilidad, es decir, la no afectación de las remuneraciones como regla general. Y las excepciones son quién puede afectar, en qué monto o proporción se puede afectar y respecto de qué circunstancias. Luego veremos las obligaciones de retención sobre las remuneraciones. Y un tema muy importante que lo estoy viendo cada vez más en uso, por eso que lo hemos incluido, que son las prestaciones alimentarias, que es una figura que permite al empleador pactar con el trabajador hasta el 20% de la remuneración y siempre que no supere 2 remuneraciones mínimas vitales, la figura de la prestación alimentaria indirecta, más conocida como vales de consumo, que son ingresos para el trabajador, pero no sirven de base de cálculo para beneficios sociales ni para el pago de tributos que graban remuneraciones. Es decir, es un instrumento para la minimización del costo laboral o del sobrecosto laboral. Siempre dentro del módulo segundo veremos los aspectos más formales, las obligaciones respecto de boletas de pago. ¿No se imaginan las veces que hemos visto problemas ya en la inspección de trabajo
cuando una boleta de trabajo, una boleta de pago, perdón, de remuneraciones es observada por la SUNAFIL porque carece de alguno de los elementos mínimos que la ley ha fijado. Muchas veces nos dicen, pero ese es el sistema contable que manejo, que bota así las boletas, ¿no? Emite las boletas. Bueno, el inspector le dirá, perdónenme, yo no tengo nada que ver con su sistema contable. Lo que yo vengo a ver es que usted cumpla con los requerimientos mínimos de la boleta. Y usted debió haber previsto que ese sistema contable que le permite emitir boletas no cumple con la normativa laboral. Y no será, pues, disculpa ni una causa válida para exonerarnos de responsabilidad decir, mi sistema contable no lo tiene. O como me dijo alguna vez eh, el abogado general de la empresa, que no es un laboralista, sino que es un abogado que ve de todo, me dice, doctor, pero no podemos alegar que es un imposible jurídico tener las boletas de pago bajo el requerimiento que pide la SUNAFIL, dado que el empleador compró de buena fe este sistema de tratamiento de las remuneraciones y emisión de boletas. No, no, doctor, le tuve que responder, porque mi responsabilidad es respecto de la emisión de la boleta. Por lo tanto, he debido verificar que el sistema contable o sistema de emisión de planillas cumpla con el mínimo. Y recuerdo que me dijo, pero nada se pierde con intentar. Bueno, intenten, ¿no? Hicieron la presentación, eh, porque ya había el acta de infracción, y cuando hay la oportunidad de levantar observaciones en el segundo proceso que lleva la inspección, recuerden, y hago un ligero paréntesis, el proceso inspectivo tiene una fase indagatoria. Si en esa fase indagatoria se encuentran infracciones, el inspector hace requerimiento para el cumplimiento de las mismas. Si no las cumplimos, se emite un acta de infracción. El acta de infracción sube a la autoridad instructiva y el instructor nos permite hacer un descargo. Y ahí es donde se pretendía, o se hizo, de hecho, presentar el argumento de el imposible jurídico. Obviamente el instructor dijo, no es una consideración válida, emite un informe favorable para el acta de infracción que sube a la autoridad sancionadora. La autoridad sancionadora nos vuelve a dar la oportunidad para presentar descargos y si insistimos con la figura imposible jurídico por lo que les menciono en el ejemplo, la autoridad sancionadora dirá, durante todo el proceso no se ha desvirtuado lo que el inspector actuante estableció en el acta de infracción, por lo tanto emito la resolución de multa. Y ahí ya, si no hemos tenido razón en las primeras formas o oportunidades de hacer descargo, muy difícilmente tendremos luego planteando una reconsideración o planteando una apelación. Claro, tenemos derecho siempre a reclamar, es decir, a plantear un medio impugnativo de la resolución en cuanto acto administrativo. Que tenemos el derecho de presentarlo, sí, pero la cuestión no solo es decir tengo derecho a reclamar mediante o a impugnar mediante una reconsideración o una apelación. La cuestión es, ¿tendré éxito? En el ejemplo que les planteaba, difícilmente. Lo que hemos hecho es dilatar
la multa que inexorablemente nos iba a caer. Y hay que, más bien, ya recurrir al pago, pidiendo, si es subsanable, la rebaja correspondiente, y si no, ya aplicar a las facilidades de pago que es en el fraccionamiento. Pero nadie quiere llegar a eso. Y nosotros no vamos a llegar a eso porque aquí veremos cómo cumplir con estas obligaciones. Y continuamos. Las obligaciones referidas a la compensación por tiempo de servicios, las obligaciones referidas a las gratificaciones, las obligaciones referidas a las vacaciones, al descanso vacacional, sobre todo que ahora último se ha flexibilizado a través de nueva normativa lo que es el fraccionamiento de las vacaciones, el adelanto de las vacaciones, pero las vacaciones, si bien es una obligación genérica, hay muchas cosas de por medio. Por ejemplo, a la regla general de que son 30 días, la excepción de la reducción por venta de vacaciones. A la regla general que las vacaciones se gozan dentro del año siguiente de adquirido el derecho, la excepción, acumulación de vacaciones. A la regla general que las vacaciones se gozan en forma íntegra, la excepción, el fraccionamiento. A la regla general que las vacaciones se gozan una vez adquirido el derecho, es decir, al año, la excepción, el adelanto. Cada una de ellas tiene reglas particulares de fondo y de forma. Y eso lo vamos a ver. Al igual que las obligaciones referidas al seguro de vida ley, que es de obligatorio cumplimiento en todos los regímenes laborales y desde el inicio. Los que tenemos varios años en la profesión, a veces hemos conocido la norma antigua y nos quedamos con ella, cuando el seguro de vida ley era para los trabajadores que tenían por lo menos 4 años de labor para el mismo empleador y que no era para, por ejemplo, microempresa. Pero esto cambió y ahora se contrata no desde el primer mes, como alguien me dijo. Doctor, pero si la remuneración es al mes, la pago al mes, es cuando recién hago la declaración. Sí, pero el seguro de vida ley no, es desde el inicio de la relación laboral. Miren cómo a veces nos confunde cuándo pago la remuneración. Al mes. Al mes también mi declaración a través de la PLAME. Doctor, ahí es cuando declaro el pago del seguro de vida ley. Es que lo declaras, pero el seguro de vida ley se contrata desde el inicio. El T-registro o la PLAME, la planilla mensual, nos sirve para declarar, pero simplemente que tengo el seguro de vida ley. Pero la contratación, que no es con la SUNAT ni con el Ministerio de Trabajo, a ellos informo a través de la declaración. Lo hago con una compañía de seguros, muchas veces a través de un broker de seguros, y que se hace desde el primer día. Y como siempre menciono, respecto al seguro de vida ley, lo que menos nos debe asustar es la multa de la SUNAFIL, sino que ocurra la contingencia y que no tengamos el seguro de vida ley contratado. O si lo hemos contratado, no lo tenemos vigente porque no hemos pagado las pólizas correspondientes. Entonces, ¿quién es el obligado a pagar el beneficio en caso de fallecimiento del trabajador? El seguro no, porque no había el contrato, o habiendo el contrato,
la póliza no estaba al día por falta de el pago de las primas correspondientes. El empleador debe pagar. Y por muerte natural, 16 remuneraciones. Por muerte accidental o incapacidad permanente para el trabajo, 32 remuneraciones, que eso es mucho más alto, les aseguro, que la multa que habría que pagar por la SUNAFIN. Es algo en que insistiremos al ver el desarrollo de esta obligación. Luego entramos en el módulo tercero, trabajadores con tratamiento especial. Veremos el caso particular de las modalidades formativas laborales, las formalidades, las obligaciones referidas a jornada y horario, las obligaciones de la empresa para con el beneficiario de la modalidad formativa. Veremos las obligaciones referidas al trabajador adolescente, sobre todo las autorizaciones que se requieren, las prohibiciones, las restricciones de jornada y de horario. En cuanto a las madres trabajadoras, sobre todo madres trabajadoras que ahora aglutinan una serie de obligaciones que tiene que cumplir el empleador por la tutela reforzada que tiene la madre trabajadora respecto a descansos, respecto a el fuero maternal. El fuero maternal es el periodo que se inicia con la concepción y termina un año después del nacimiento del niño, donde hay una tutela reforzada respecto de la estabilidad en el trabajo, del periodo de prueba, de la obligación o no de la renovación del contrato modal. Bueno, ahí me explicaremos todos los beneficios particulares que hay respecto de la madre trabajadora cuando está sobre todo en el periodo de el fuero maternal, que es un término que no aparece en ninguna norma, pero que ha sido acuñado en los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral, que tendremos en cuenta para el desarrollo de estas obligaciones. Las obligaciones respecto de los trabajadores extranjeros. El Perú hace muchos años es receptor de trabajadores que no son peruanos. Y hay que distinguir las distintas condiciones que hay del régimen general del Decreto Legislativo 689, del régimen especial de los extranjeros, pero con condición de peruano para efectos laborales, del trabajador de la Comunidad Andina de Naciones, es decir, el trabajador migratorio andino, el trabajador de un país connacional de Mercosur, que plantean distintas obligaciones sustantivas y formales. Las obligaciones con ocasión de la ley del trabajador con discapacidad, que tienen que ver con las ofertas de trabajo, que tienen que ver con la incorporación de ajustes razonables. Veremos también las obligaciones respecto del trabajador con VIH-Sida, trabajadores afectados con tuberculosis, que hay obligaciones respecto de las facilidades para su tratamiento, la obligación de cautelar que no sean discriminados, que no sean objetos de señalamiento o de hostilización por la condición que conlleva la enfermedad. Veremos las obligaciones frente al teletrabajo, sobre todo que la ley de teletrabajo se ha modificado, creo que hace menos de un mes, y hay que tener en cuenta las obligaciones particulares que plantea el teletrabajo. En el módulo cuarto, referido a las relaciones laborales, hemos juntado las que tienen que ver con el reglamento interno de trabajo, contenido, aprobación,
comunicación y verlo desde la perspectiva de que no solo cumplo con una obligación laboral, sino también aprovechar las bondades del reglamento interno, ya que me ha costado hacerlo, ya que lo he encargado a un tercero, o ya que lo realicé y lo he pasado por el examen de un experto para que me diga si está bien o no está bien, qué le falta, aprovecharlo como un instrumento de gestión. El reglamento interno de trabajo, he aprendido con el tiempo que no solo le permite al empleador cumplir con una obligación legal, sino también con una obligación interna que tiene para consigo mismo, que es organizar el trabajo de tal manera que viabilice la realización de las obligaciones que se plantean para cada trabajador en cumplimiento de las tareas asignadas, que todas están direccionadas a el logro del objeto social. Y eso no es fácil. Entonces vamos a ver el reglamento interno en cuanto a obligación laboral y el reglamento interno en cuanto a instrumento de gestión del recurso humano. Veremos la obligación de establecer la oficina o servicio de relaciones industriales, la obligación referida a contar con un asistente social diplomado, las obligaciones referidas a la discriminación salarial por sexo, que en este momento están, que da la hora, como se dice, porque la SUNAFIL está emitiendo miles de cartas inductivas pidiéndonos las políticas salariales, pidiéndonos el cuadro de categorización de puestos, pidiéndonos el manual de puestos, y si nos piden lo más complejo, que viene después de estas tres primeras, que es la valorización de los puestos, el análisis de la existencia de las brechas salariales y el plan de mejoras. Bueno, ahí estamos hechos, porque eso no lo vamos a poder cumplir inmediatamente. Una política salarial, ustedes pueden recurrir a un buen sistema de asesoría jurídica y se los puede hacer muy pronto. Pero una valorización, no. Por eso es que resulta muy importante que ustedes conozcan cuáles son las obligaciones y cuáles son los pasos para cumplir con cada una de estas complejas obligaciones que conlleva la Ley 30.709 sobre discriminación salarial por sexo. Luego, las obligaciones relacionadas con actos de hostigamiento sexual, que también la SUNAFIL está viendo y mandando cartas inductivas para ver si entregué información, si hice las capacitaciones, si es que cuento con el protocolo, si es que hice el test de inicio, si conformé el comité contra el hostigamiento sexual o el supervisor contra el hostigamiento sexual. Dentro de lo que llamamos desarrollo de las relaciones de trabajo, nuestro módulo quinto, veremos las facultades del empleador, la facultad directriz o normativa, la obligación, perdón, la facultad fiscalizadora y la facultad disciplinaria. ¿Y cuáles son los límites que tienen estas facultades? Porque el empleador, como tal, tiene facultades que le da la ley. Pero como todo, en el derecho y en la vida en general, tiene límites. Vamos a conocer esos límites para evitar incumplir obligaciones genéricas del respeto de la dignidad del trabajador, del marco legal de protección del trabajador, del marco constitucional de
la protección de la dignidad, seguridad e integridad del trabajador, que no puede ser mellada por las facultades del empleador. Veremos las obligaciones al interior de un proceso disciplinario y aquí tendremos que dar luces a través de la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Tribunal de Fiscalización Laboral, porque el único proceso disciplinario que la ley regula es en el caso del despido por falta grave. Pero el resto de procesos disciplinarios, el único límite es puesto en la ley, dice, razonable y que no melle la dignidad del trabajador. Bueno, como les decía, la luz de la jurisprudencia es que podremos ver cuáles son las obligaciones del empleador para llevar con éxito un proceso disciplinario. Más aún cuando el proceso disciplinario se trata de un procedimiento de despido. Veremos cuáles son las obligaciones en el proceso de despido, que tienen que ver con el respeto del principio de tipicidad, del principio de non bis in idem, del principio del debido proceso, el principio de inmediatez, que también están regulados, sobre todo, o complementados, más que regulados, por la jurisprudencia laboral. En nuestro módulo sexto veremos todas las obligaciones referidas a jornadas y horario de trabajo y descansos remunerados, las obligaciones sobre las jornadas máximas y entender el sistema de que la ley establece respecto de la jornada máxima, de la jornada ordinaria y de la jornada especial de los trabajadores a tiempo parcial. ¿Quiénes tienen derecho? ¿Cuáles son las excepciones? Veremos las obligaciones respecto del horario y turno, que es distinto a jornada. Jornada es duración del trabajo. Horario es entrada y salida y los turnos, la ubicación, mañana, tarde, noche. Las obligaciones respecto al trabajo en sobretiempo, las famosas horas extras. Veremos las obligaciones formales, veremos las presunciones que hay, veremos la forma en que se compensan. Las obligaciones sobre el registro y control de asistencia, que parece algo fácil porque la ley nos dice qué debe contener el registro y control de asistencia. Y aún así nos equivocamos, igual que en las boletas, porque el sistema que compré, muy moderno, un software muy moderno, no contiene este dato. Señor, pero el trabajador firmó. Sí, pero no aparece tal cuestión. En el registro, por muy electrónico, por más que sea a través del huellero, de pasar el photocheck, etcétera, igual tiene que contener un mínimo que cuando el inspector nos pide, muéstrame el registro de control. Está en un software. Bueno, imprima, quiero ver. Y no aparece algún dato que requiere el registro. Lo veremos en particular sobre toda la luz y el conocimiento que tenemos de los fallos del Tribunal de Fiscalización Laboral. Pronunciamientos que tienen que ver como, por ejemplo, que en el ámbito industrial una empresa presentó como registro y control de asistencia que era detalladísimo en lo que hacía, pero era en una hoja que se llamaba hoja de tareo. Pero más allá del nombre, esa hoja de tareo estaba destinada a determinar la producción, pero no lo más importante, que era la hora de entrada y salida, y el espacio para marcar el sobretiempo. Bueno, y todas las demás formalidades que veremos. Las obligaciones sobre el descanso semanal obligatorio. El derecho que hay, la forma de gozarlo y
cómo compensar cuando hay trabajo en descanso semanal obligatorio. Las obligaciones en los días feriados, considerando que ahora tenemos un incremento enorme de días feriados, no solo veremos los feriados generales, nacionales, sino los feriados gremiales para cierto tipo de trabajadores, los feriados para determinado ámbito geográfico, que son los feriados regionales, y las obligaciones sobre el descanso vacacional, que ya les expliqué, que es el descanso vacacional es una obligación compleja que tiene que ver con duración, ubicación, forma de goce, tiempo de goce, ¿no? El módulo 7, referido exclusivamente a las licencias que se han incrementado. La licencia por enfermedad grave familiares, la licencia para acompañamiento en terapias de rehabilitación, la protección de víctima de la violencia, las licencias referidas a los exámenes oncológicos, los generales y los que están establecidos para la mujer trabajadora, las licencias y facilidades para el trabajador que tiene familiar con Alzheimer, las licencias por fallecimiento de familiar, las licencias por motivos cívicos, dentro de ellos plantearemos la licencia para los que son miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y la licencia por paternidad. Todas estas se enmarcan dentro de una política de Estado asumida a través de la suscripción del convenio de la OIT, que tiene que ver con la armonización o compatibilización de las obligaciones laborales con las obligaciones familiares. A partir de ese convenio internacional de la OIT que el Perú suscribió, es que el Estado comenzó a dar determinadas normas que van encaminadas a eso, a que el trabajador y la trabajadora pueda cumplir sus obligaciones familiares y sus obligaciones laborales, que a veces parecen contrapuestas, y lo que se busca es compatibilizar esas obligaciones que aparentemente son contrapuestas. Nuestra propuesta es que no lo son, que hay que compatibilizarlas, ¿no? Son dos ámbitos que a veces parecen negarse. Bueno, y precisamente por tener esa perspectiva de negar, ¿no? Lo que busco es un trabajador que tenga un mínimo de obligaciones familiares para no estar dando tanto descanso y cosas por el estilo. Entonces ya comienzo con una perspectiva equivocada, porque niego la contratación de una mujer o pongo restricciones a la contratación de personas con obligaciones familiares, y ahí comienzan desde lo que vimos del inicio, de cómo planteo mi oferta de trabajo. Y la SUNAFIL no solo va a ver el hecho de que la propuesta no contenga una evidente transgresión del mandato de no discriminación. Normalmente son formas indirectas, pero se analizan, ¿no? Y los analiza la SUNAFIL bien de oficio o bien por denuncia de un trabajador o de una persona que no fue considerada ni siquiera para el examen o para las pruebas de ingreso por tener determinada carga familiar. ¿Mm? En el módulo 8, registros, exhibiciones y comunicaciones. Esto tiene que ver sobre todo con el aspecto formal. Muchas de ellas, si bien no tienen las sanciones más altas, recuerden que las infracciones en la SUNAFIL son faltas leves, faltas graves, faltas muy graves. Casi todas las que son de aspecto formal están en las infracciones leves. Pero también la experiencia me enseña
que cuando estoy ante una infracción leve por una formalidad, es muy probable que la cuestión de fondo también tenga problemas, donde ya estoy dentro de las obligaciones sustantivas que pueden ir de graves a muy graves, ¿no? Por eso es que la idea que van a ver y cómo vamos a plasmar el desarrollo de estas obligaciones es que el cumplimiento de las obligaciones formales nos sirva de garantía de que lo que sigue inmediatamente después, que ya es la cuestión no formal, sino la cuestión sustantiva, la cumpla también. Porque normalmente, donde hay un cumplimiento formal, en el fondo hay un cumplimiento sustantivo. Y normalmente donde sí se cumple con lo formal, ya tengo el primer paso para después seguir con las obligaciones sustantivas. Por eso es que insisto mucho en ello. Aquí veremos las obligaciones referidas al registro de contratos y convenios, el registro y control de asistencia, la exhibición de la síntesis de la legislación laboral, la exhibición del horario de trabajo, la exhibición de la prohibición de fumar, que debe aparecer en todo centro de trabajo. El módulo 9 es un módulo muy especial, porque es de un solo tema: seguridad y salud en el trabajo. Siendo un solo tema, es muy complejo. Por eso es que nosotros vamos a enfocar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo sobre la base de que describamos las obligaciones desde la perspectiva de conformar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es imposible manejar tantas obligaciones que son de carácter documental, registral, prevencional, de capacitación, de instalaciones, de entrega de documentos, de entrega de EPPs, por ejemplo, de cumplimiento de exámenes. Son tantas cosas que hay alrededor de la seguridad y salud que lo que se plantea, y esto lo aprendí trabajando junto con ingenieros, los abogados a veces no somos tan ordenados como deberíamos ser. Cuando comencé a trabajar no solo analizando la norma y escribiendo artículos, sino cuando ya me tocó verificar, plantear el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud porque un cliente así me lo pedía, me di cuenta que era imposible que como abogado yo solo lo viera. Bueno, recurrí a ingenieros industriales, a médicos con especialización en medicina ocupacional, y juntos pudimos ir viendo que la única forma de cumplir con la normativa y asegurar nuestro mejor recurso, que es el recurso humano, es a través de un sistema de gestión de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Por eso que toda esta multiplicidad, son varias decenas de obligaciones, comenzamos viéndola con tener el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el conformar el comité de seguridad y salud en el trabajo, la inclusión en el contrato de las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo, el sistema de comunicación de accidentes e incidentes y enfermedades profesionales que tiene montado el Ministerio de Trabajo en un aplicativo web, los registros que estamos obligados a llevar en seguridad y salud en el trabajo, los exámenes médicos, las obligaciones referidas a radiación solar, las obligaciones frente a la prohibición de fumar. Por último, y no menos importante, documentación y otras obligaciones.
¿Qué veremos aquí? Documentaciones con motivo del cese. Algunas de ellas, constancia de cese, es decir, la constancia de baja que emite el registro, el certificado de trabajo, no hay muchos problemas, y el documento más importante, la liquidación de beneficios sociales respecto de las cuales la ley no dice nada. No hay norma que nos diga qué es una liquidación, qué debe contener, qué pongo de encabezado, cómo, quién la firma, quién la recibe, cómo la emito, nada. Es un poco la práctica la que nos lleva, siendo que la liquidación como documento, pero también como proceso para llegar a ese documento. Porque en el documento estoy haciendo visible el cálculo de los beneficios que pago con ocasión del cese. ¿Mm? Ahí romperemos algunos mitos que no terminan, que a veces nos preocupamos más por eso. Yo a veces he presentado una liquidación y me dicen airados: doctor, no aparece el papel membretado. Doctor, no tiene tal cuestión. No tiene el sello. Yo le digo, preocúpese porque el cálculo esté correcto, porque quien lo firme o quien ratifique o asume la liquidación es el que tenga debida representación y aparezca su firma y no el sello. Doctor, pero acá por años hemos sellado. Ah, bueno, pues síganlo haciendo. Vamos a romper ciertos mitos, porque como yo les digo, un sello se hace en Azángaro. La firma que va a pasar un peritaje es única. ¿Mm? Veremos las obligaciones referidas a la conservación de documentos, cómo conservarlos y durante cuánto tiempo. Veremos las obligaciones particulares para las empresas de intermediación laboral, los famosos service. Las obligaciones referidas a los procesos de tercerización, las también no menos famosas contratas y subcontratas. La actuación ante las autoridades, es decir, cómo afrontar la debida representación cuando asistimos a una conciliación, a un juicio, a una actuación inspectiva. Las normas sobre protección de datos del trabajador, que muchos no lo tomamos en cuenta, cada vez está siendo más fiscalizado. Luego, una fila enorme de obligaciones derogadas, es decir, que existieron en algún momento, o sustituidas, que fueron cambiadas o subsumidas por otras, y las que nunca existieron, y que lamentablemente son las que persisten ahí, y que nos quitan tiempo, porque debemos cumplir las 70 obligaciones, y no algunas que pretendemos que hay. Siempre lo hicimos así en la empresa. Mi contador anterior lo hacía. El abogado tal me lo recomendó. O donde yo trabajé antes, llevábamos así. Yo les digo, y a veces hay mucha incredulidad, le digo, le apuesto lo que ustedes quieran a que no hay una norma vigente, ni ha habido ninguna norma referidos a esto que usted dice que hay tal obligación. Ah, pero que nosotros queremos hacerla por cuestión de orden. Ah, muy bien. Que lo quieren hacer por una cuestión de orden interno, perfecto. Pero asúmanlo así. Asúmanlo así. Como ven, nos hemos paseado por casi toda la legislación laboral, pero desde el punto de vista obligacional, desde el punto de vista de cómo cumplo con esto para evitar una sanción frente a
una posible inspección de la SUNAFIL. Recuerden que el proceso inspectivo es ahora multimodal. Comienza con una carta inductiva o puede comenzar con una visita de oficio, más que visita, perdónenme, una inspección de oficio, o puede ser una inspección por una denuncia. Y en cualquiera de los dos casos, lo primero que se nos puede hacer es un requerimiento para cumplir enviando cierta documentación o un requerimiento para asistir a las oficinas de la SUNAFIL o el requerimiento para entrar a una actuación por vía digital o recibir al inspector. Por eso es que resulta tan importante el que conozcamos todas estas obligaciones laborales, ¿no es cierto? Este curso, taller, este seminario que les hemos expuesto hoy día, no solo cuenta con más de 300 presentaciones, o sea, de PPTs, perdón, de diapositivas del PPT, la grabación de las clases en la plataforma digital. Les alcanzaré material digitalizado que les permitan el cumplimiento de estas obligaciones. Yo tengo mi práctica profesional original, que ha sido de investigador. Trabajé por cerca de 20 años en el estudio Caballero, que después fue absorbido por Thomson Reuters, y después me sumé también a la misma tarea para seguir publicando, por ejemplo, el SOS laboral, que es el derecho laboral en cuadros. Este libro originalmente lo comencé a hacer alrededor del 2008, 2010, en el entonces Caballero Bustamante, después en Thomson Reuters, y ahora lo hemos editado con Gaceta Jurídica. Por ejemplo, acá hay tablas completas sobre las obligaciones. Bueno, ese sentido práctico y de orden que fue necesario para hacer guías como esto, es que me permiten plantearles algo muy ordenado, muy sistematizado, como digo, donde la norma no tiene orden, ni organicidad, ni sistema, nosotros lo planteamos. Y les ofreceremos como material de apoyo cuadros de esta obra SOS Laboral, pero el que quiere adquirirla íntegramente, visite alguna librería especializada de derecho, sobre todo librerías jurídicas, o entren a la página web de Gaceta Store. Ahí pueden ver estos y muchos otros libros laborales. ¿Cómo nos hemos organizado? En 4 sesiones de 3 horas cada una, de un cómodo horario de 7 de la noche a 10 de la noche. ¿Y qué días nos vamos a ver? El día 20, 21, 27 y 28 de agosto. Espero que esta guía de lo que va a ser nuestro seminario les resulte de interés. Estoy seguro que es muy necesario. Espero verlos a todos ustedes en el seminario. No solo expondremos, absolveremos consultas, y bueno, material que a veces me van requiriendo a través del chat, lo vamos acumulando o otorgando especialmente a través de la plataforma virtual que Gaceta Laboral tiene para cada uno de sus seminarios. Con mucho entusiasmo y con mucha expectativa, les digo
Los esperamos. Soy Jorge Castillo, asesor y expositor de Gaceta Laboral, y espero verlos pronto. Que estén bien.